Bien, pues vamos a terminar las prácticas de esta clase correspondiente al cálculo de tensiones en diferentes tipos de secciones, resolviendo dos ejercicios que consisten en determinar la distribución de tensiones tangenciales. El primero de ellos va a ser la distribución de tensiones tangenciales en una sección rectangular y el segundo va a ser la distribución de tensiones tangenciales en una sección en I. ¿Vale? Vamos a ver un poquito cuál es la diferencia en este cálculo de tensiones tangenciales debidas a un esfuerzo cortante en estas dos secciones. ¿Vale? Este primer ejercicio pide determinar la distribución de tensiones tangenciales en una sección rectangular sometida a un esfuerzo cortante de valor Q sub I, tal y como tenemos en la figura. La sección es rectangular de base B y altura H. Y vamos a utilizar la fórmula del cortante o fórmula de Zurabski para obtener la distribución exacta de tensiones tangenciales. Recordamos de la parte de teoría que hay dos formas básicas de calcular la distribución de tensiones tangenciales debidas al esfuerzo cortante, que son la teoría clásica de la cortadura o la teoría elemental de la cortadura, que consiste básicamente en calcular una tensión tangencial media en la sección mediante una operación sencilla que es el esfuerzo cortante dividido entre el área de la sección. Con eso no obtenemos una distribución de tensiones tangenciales, sino simplemente una tensión tangencial media. ¿Vale? Luego tenemos otra forma mucho más exacta de calcular esas tensiones tangenciales, que consiste en aplicar la fórmula de Zurabski, más compleja de aplicar, pero a su vez, digamos, que nos permite conocer una distribución mucho más real de lo que está pasando en la pieza. Bueno, pues comenzamos con este ejercicio viendo un poco el repaso de lo que era la aplicación de la fórmula del cortante, ¿vale? Esta es la fórmula del cortante, como os decía, que básicamente está formada por el valor del cortante en el numerador, doble de carga, doble de tensión, como ocurre en todas las solicitaciones que estamos viendo. Tiene también un término que es un momento estático, que luego veremos a qué corresponde ese momento estático dentro del propio área. Tiene también una dimensión geométrica, que es el ancho en el que está actuando esa tensión tangencial. Y tiene otro término que es el momento de inercia respecto del eje perpendicular al cortante. También recordamos aquí, en esta transparencia, que las tensiones tangenciales siguen lo que se denomina un flujo cortante. Cuando tengamos una sección que no sea sencilla, sino que está formada por diferentes tramos de pequeño espesor, pues las tensiones tangenciales funcionan como un flujo de corriente de agua cuya dirección nos la marca la dirección del cortante. ¿Vale? De tal manera que aquí el flujo de tensiones viene por el ala superior, se juntan en el entronque superior y bajan por la parte del alma de la pieza. ¿Vale? Bueno, la fórmula del cortante permite con distintos cortes calcular la distribución de tensiones tangenciales tanto en las alas como en el alma de la pieza. ¿Vale? Bueno, en la sección rectangular no tenemos varios tramos, sino que simplemente el flujo cortante nos indica que las tensiones llevan la dirección vertical en toda la altura de la pieza. ¿Vale? Esta fórmula del cortante, como digo, cortante, momento estático dividido entre el ancho y el I sub z, tiene cuatro términos. ¿Vale? El término del ancho refleja, yo corto, si yo quiero calcular la tensión tangencial a una altura I, pues hago un corte a la sección, un corte imaginario, obviamente, y que está situado a una distancia I del eje Z, y dibujo las tensiones tangenciales que aparecen en esa sección, a esa altura. ¿Vale? Pues bien, la tensión tangencial a esa altura es igual al esfuerzo cortante al momento estático del área rayada, que he dibujado aquí, dividido por el ancho B sub I en el tramo en el que doy el corte y dividido por el por el momento de inercia I sub Z de la sección. ¿Vale? Bueno, en este caso el ancho B sub I, la longitud en la que yo doy el corte, es igual al ancho B de la pieza. El momento de inercia respecto del eje Z es una sección rectangular, por lo tanto es la base por la altura al cubo partido por 12, BH cubo partido 12. Y el momento estático
El momento estático de ese área rayada, pues la puedo obtener como el valor del área S por la distancia, ¿eh? Desde el centro de gravedad de ese área rayada hasta el eje Z. Eso es lo que es un momento estático, ¿eh? Un momento estático o un momento de primer orden, ¿vale? Bueno, pues el área de esa zona rayada es el ancho B sub I, ¿vale? O B, multiplicado por la altura de ese rectángulo, que como vemos aquí, es H medios, que será la mitad de la altura, menos I. Esa es la altura de ese rectángulo pequeño que tengo ahí, ¿vale? Y luego, la posición del centro de gravedad la puedo calcular como la mitad de la distancia entre la cara superior y la cara inferior, ¿vale? O lo que es lo mismo, un medio de h medios, que es la posición superior, menos, perdón, un medio de h más i partido por 2, ¿vale? Esa es la distancia, al centro de gravedad, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo ese producto, lo que tengo aquí es B sub I o B, ¿vale? Y la suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Estos dos términos son iguales, salvo que es la suma por la diferencia, de tal manera que operando ese término me queda esta expresión que tengo aquí, ¿vale? Ese es el momento estático. Bueno, sustituyendo el momento estático, el momento de inercia y el ancho B sub I de la sección, pues obtengo esta expresión más o menos complicada de seguir, pero si cogéis en un papel y lo intentáis hacer vosotros, pues veréis que es relativamente sencillo. Son operaciones bastante básicas de cálculo, ¿vale? Bueno, ese simplifico ahí este 12 con el 8 y me queda al final que el valor de la tensión tangencial en cualquier distancia I es igual a 3 medios de h cuadrado menos 4i cuadrado partido bh cubo y el valor de q. ¿De acuerdo? Bueno, como veis es una función de la geometría de la pieza, del ancho b y de la altura h y también de la distancia i. ¿Vale? Vamos a representar esa función que tenemos aquí en grande, dibujada. Vamos a representar esa función que me va a dar la distribución de tensiones tangenciales para cualquier altura i. ¿Vale? Para i igual a 0, sustituyo aquí i igual a 0, tendré el valor de la tensión tangencial máxima, que es 3 medios de Q partido B por H, ¿vale? Si aquí sustituís en la ecuación general I igual a 0, me queda 3 medios de H cuadrado partido BH cubo por Q. El H cuadrado del numerador se me va con el H cubo de abajo y me queda 3 medios de Q partido B por H. B por H es el área de la sección. Por lo tanto, esa tensión máxima es 1,5 veces el cortante partido por el área. O dicho de otra manera, esa tensión tangencial máxima es 1,5 veces la tensión tangencial media en la sección, que es la otra forma de calcular la tensión tangencial con la teoría elemental de la cortadura. Si sustituimos en el valor superior y en el valor inferior, pues la tensión tangencial para I igual a H medios me va a quedar que es igual a 0. Y si sustituimos el valor de la tensión tangencial para I igual a menos H medios, también el término del numerador se me anula y me queda que la tensión tangencial es 0, ¿vale? Por lo tanto, esa ecuación de segundo grado tiene esta forma. El máximo de la tensión tangencial se alcanza en el centro de gravedad de la pieza, empieza en 0 en la cara superior y acaba en 0 en la cara inferior. Luego ya veis que no es realmente una distribución de tensión tangencial media, sino es una distribución parabólica, siendo máxima en el centro de la pieza y de valor 1,5 veces esa tensión tangencial media. ¿Vale? Bueno, es un ejercicio interesante porque nos demuestra que la teoría elemental de la cortadura es una teoría fácil de utilizar porque es coger el valor de la carga y dividirla entre el área, pero no es una teoría muy exacta. Y si yo quiero conocer realmente cuál es la tensión tangencial máxima, la distribución de tensiones, tengo que recurrir a esta forma de trabajar, ¿vale? Vamos a ver ahora un problema, una vez que ya hemos situado un poquito con ese primer ejercicio sencillo, que la teoría de
que la fórmula del cortante es mucho más exacta, me da una idea de cuál es la distribución de tensiones real en tensiones tangenciales en una pieza, vamos a resolver este problema. Este es un problema muy interesante, es una sección en I que está sometida a un esfuerzo cortante de valor 80 kilonewtons, ¿vale? Ahí de nuevo puedo utilizar lo que he visto al principio del teorema del flujo cortante, es decir, cómo se distribuye las tensiones tangenciales en una sección de este estilo. Pues como si fuese un canal de agua en el cual el flujo llega por arriba, baja por el ala y digamos que se separa en la parte inferior, ¿vale? Quedaría una cosa como esta. ¿De acuerdo? Ese es el flujo de tensiones tangenciales que aparecen con un cortante dirigido hacia abajo. Bueno, pues para conocer esa distribución en detalle, pues tengo que calcular las tensiones tangenciales en el alma y las tensiones tangenciales en las alas de la sección. Las cuatro alas van a ser iguales, por lo tanto voy a calcularla en una sola, ¿eh? En un solo ala, y voy a calcular la distribución de tensiones tangenciales en el alma también, ¿eh? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues en principio tengo aquí arriba en la parte superior derecha la fórmula del cortante. La fórmula del cortante sabemos que es el valor del cortante, momento estático del corte que yo dé, que luego veremos qué cortes vamos a dar, el ancho B de ese tramo que yo he cortado y el momento de inercia en Z. Bueno, pues voy a empezar por calcular ese denominador, el momento de inercia en Z, ¿vale? La posición del centro de gravedad es directamente el centro de la pieza por tener dos ejes de simetría. Si no, pues tendría que calcular la posición del centro de gravedad y el momento de inercia, ¿vale? Pero en este caso, como digo, el centro de gravedad pues está perfectamente definido por la doble simetría de la sección. El momento de inercia en Z le puedo calcular dividiendo mi sección en tres rectángulos, como he hecho en otras ocasiones. Pero también, para que tengáis otra forma de ver cómo se puede calcular un momento de inercia, pues en este caso lo he obtenido por diferencia de áreas. En lugar de sumar rectángulos pequeños, pues podemos utilizar algún artificio como el que vemos aquí. Esa sección en I, pues el momento de inercia respecto del eje verde central va a ser el momento de inercia de todo el rectángulo y restándole el momento de inercia de estos dos rectángulos de aquí, ¿vale? Yo también puedo sumar el momento de inercia de distintas áreas, pero también puedo restar, ¿vale? Es una forma a veces, de ser más rápidos a la hora de calcular esos momentos de inercia, ¿vale? En consecuencia, el momento de inercia de la pieza será el momento de inercia del rectángulo grande, que será la base 300, por la altura, que es 240 al cubo partido por 12. Con eso tengo el momento de inercia de todo el rectángulo grande. No tengo que aplicar Steiner porque su centro de gravedad pasa por el propio eje Z. Y le resto la anchura de esos dos rectángulos a la vez, la anchura, la base de esos dos rectángulos es 300 menos el espesor del alma, es decir, 300 menos 15, esa es la anchura de los dos, por la altura al cubo, que es 200, ¿vale? La altura de esos rectángulos al cubo, partido por 12. Bueno, pues con una operación, en principio, mucho más sencilla que manejar tres áreas y aplicar Steiner, pues me ha permitido calcular ese momento de inercia de una manera más rápida, ¿vale? Es el que tenéis ahí. Bueno, pues entonces ya tengo de mi fórmula del cortante el valor de Q, que es la carga aplicada, el valor del momento de inercia, que es constante para para el ala, para el alma, es una constante de la sección. Voy a empezar a calcular distintos cortes, ¿vale? Distintos cortes para obtener la distribución de tensiones tanto en el alma como en las alas. Bien, empezamos por cortar en el alma de la pieza. Si corto en el alma de la pieza a una altura I, como veis aquí, yo voy a intentar calcular, voy a calcular con la fórmula del cortante el valor de tau sub I, la tensión tangencial a esa altura I. Como tengo que calcular el momento estático de todo lo que dejo por encima, como tengo que calcular el momento estático de todo lo que dejo por encima de ese corte, pues lo descompongo en dos áreas, como veis aquí, el área 1 y el área 2, dos áreas sencillas de las cuales conozco su centro de gravedad, sus dimensiones, etc. ¿Vale? El área 1, el área verde, es todo el ala superior, está situado a una distancia de 110, su centro de gravedad, del eje Z.
El rectángulo naranja es el área 2 y su centro de gravedad está situado a una distancia de 100 más i partido por 2. ¿Vale? De nuevo, la cara superior más la cara inferior partido por 2 me da la posición de ese punto medio. Bueno, vamos a hacer esa aplicación de la fórmula del cortante viendo cada uno de los términos que tengo aquí. El cortante, 80 kilonewtons, o lo que es lo mismo, 80.000 newtons. El momento de inercia, el de la sección, el ya calculado, momento de inercia en Z. El ancho B sub i del corte que he dado, pues el ancho B sub i es el ancho del ala, en este caso 15 milímetros, ¿vale? Es el ancho de esa línea que está situada a la altura I. Y el momento estático, pues la suma del momento estático del área 1 más la suma del momento estático del área 2. El del área 1, 300 por 20, que es el valor del área, por 110, que es la distancia desde el centro de gravedad del área al eje Z. Momento estático del área 2, el valor del área, que será 100 menos i, es la altura de ese rectángulo naranja, por la base, que es 15, y por la distancia desde el centro de gravedad de ese rectángulo naranja hasta el eje Z, que es 100 más i partido por 2, ¿vale? Opero un poquito esta expresión, de nuevo sabiendo que tengo aquí suma por diferencia de dos binomios, y eso es diferencias, suma por diferencia de cuadrados, ¿vale? Y me queda 660.000, que es todo este término, más 7,5, que es el 15 partido 2, por la suma por diferencia de cuadrados, ¿vale? Voy a sustituir esos cuatro valores, cortante, inercia, anchura del corte y momento estático, en la propia expresión de la tensión tangencial. Sustituyendo esos cuatro valores y operando de una manera muy sencilla, pues me queda esta expresión para la tensión tangencial, ¿vale? Como veis, es una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo grado donde para i igual a 0, el valor de la tensión tangencial vale 25,2. Para i igual a 100, pues sustituiré el valor de i y tendré otro valor de la tensión tangencial, ¿vale? Vamos a representarla en un gráfico. Ese valor de la distribución de tensiones tangenciales, dibujo el primer punto en el centro de gravedad para i igual a 0, 22,5, en una distancia i igual a 100, me queda 22,6, ¿vale? Sustituyendo aquí i por 100, ¿vale? Para i igual a menos 100, como va elevado al cuadrado la distancia i, me vuelve a quedar 22,6, y con eso ya tengo la representación de esa ecuación de segundo grado que me refleja la distribución de tensiones tangenciales en la sección. Pongo las direcciones de las tensiones tangenciales que son dirigidas hacia abajo, en todo ese alma de la sección, ¿vale? Bueno, vamos a representar o a calcular ahora la distribución de tensiones tangenciales en las alas. De nuevo voy a utilizar la fórmula del cortante, y en este caso voy a dar un corte que me deje al descubierto, un corte que me permita calcular esa tensión tangencial, ese flujo de tensiones tangenciales tau sub s. En este caso voy a utilizar un sistema de coordenadas S que irá desde 0 justo en el borde del ala hasta que llegue hasta la zona casi de Z igual a 0, ¿vale? Bueno, con esa coordenada S, con la posición del centro de gravedad de ese rectángulo y con la anchura del ala, ya puedo, en cierto modo, calcular los momentos estáticos, el ancho B sub i, etcétera, ¿vale? Vamos a hacerlo, es mucho más fácil porque no tengo que descomponer lo que he cortado, me quedo con uno de los dos lados, o hacia abajo o hacia arriba, o a la izquierda o a la derecha, entonces no tengo que descomponer ese área en áreas más sencillas, ¿vale? Cortar el ala es muy fácil, como veis aquí, ¿de acuerdo? Bueno, el cortante sigue siendo 80.000 newtons, el momento de inercia sigue siendo el mismo, el de la sección, ¿vale? El ancho B sub i, en este caso, donde tengo el flujo de tensiones, es 20, y el momento estático es el valor del área, 20 por S, es el valor del área del rectángulo, por la distancia desde el centro de gravedad del rectángulo hasta el eje Z, que vale 110. Como veis, es mucho más sencillo, ¿vale?
Pues bien, sustituyendo estos 4 valores y operando, obtengo la tensión tangencial, que en este caso es 0,028, con unos cuantos decimales ahí, por el valor de S. Como veis, es la ecuación de una recta, ¿vale? Vamos a representar la ecuación de esa recta en el ala de la sección, ¿vale? Para S igual a 0, el valor de la tensión tangencial es 0. Para S igual a 150 menos 7,5, es decir, voy a llegar justo hasta este borde, no voy a llegar hasta el centro de la sección porque cambia la geometría, entonces puedo llegar hasta donde acaba el ala, ¿vale? Que será una dimensión S de 150 menos 7,5, ¿vale? Bueno, pues para ese valor la tensión tangencial vale 4,3. Bueno, como es una recta, esa es la distribución de tensiones tangenciales del ala. Por simetría, por similitud, por como queramos, el ala de la derecha va a tener la misma ecuación y por lo tanto la misma distribución. Lo que pasa es que la tensión tangencial va hacia la izquierda en lugar de ir hacia la derecha. Después bajan las tensiones tangenciales en el alma y luego se separan con la misma ecuación que he calculado para el ala superior izquierda. ¿Vale? Bien, pues esta es la distribución de tensiones en toda la sección. Como veis, bueno, la fórmula del cortante, a pesar de parecer complicada de aplicación, pues en una sección como la que hemos hecho, pues tiene, una vez que le cogemos un poquito la dinámica de trabajo, pues es relativamente sencilla, ¿vale? Se pasa por calcular un momento de inercia, como hacía en flexión, y pasa por calcular el momento estático en diferentes cortes, dependiendo de dónde quiera calcular yo el flujo de tensiones que está circulando por la pieza, ¿vale? Y nada más, con esto pues damos por terminada esta sesión de prácticas de hoy, con lo que hemos visto pues un poquito una visión de el cálculo de distribuciones de tensiones, tanto de tensiones normales debidas a una flexión compuesta, secciones que no son simétricas, secciones más homogéneas o tensiones tangenciales en estas dos secciones que hemos visto, la sección rectangular y la sección en I, utilizando la fórmula del cortante.